Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tengo que explicar por qué me he tardado tanto en hacer este video. Es porque es un reto. Mi tía, ella me dijo que quería saber sobre mi vida en Estados Unidos. Y básicamente lo que dijo fue, quiero que hables sobre tu vida en California y por qué los californianos son tan locos. Ella es de Nueva York, así que es típico, es como el antagonismo natural entre los tapatíos y los del Distrito Federal, o sea, así que, entonces, para hacer este video tuve que, ahora sí que tomar muchísimo tiempo porque yo estaba chica. Llegué allá de 9 años, casi los 10. De hecho cumplí los 10 años en Estados Unidos, y me regresé a los 14 años. Entonces salimos del Distrito Federal, pasamos 4 años en Estados Unidos y luego nos fuimos a Yucatán. Entonces, ahora sí que fueron muchos recuerdos que tuve que hacer que salieran de aquí, porque es una parte de mi vida que casi la tengo medio bloqueada. Una de las cosas que utilicé fue Earth Google para localizar las casas y las escuelas a las que fui, pues obviamente entre los 9 y los 13 años de edad, esa es tu vida. O sea, te levantas, vas a la escuela, regresas a casa, haces tus tareas, juegas en el jardín si lo tienes, que no en todas las casas que tuvimos hubo jardín, pero en unas sí hubo jardines, incluso jardines muy grandes. Estoy buscando aquí unas fotos, que creo que mi mamá me las quitó de aquí. Este, el chiste de esto es que básicamente les voy a narrar algunas anécdotas que se quedaron conmigo, que son experiencias ya sea traumáticas o experiencias buenas que tuve en otro país. Aquí el detalle es que yo de chica veía mucha televisión en el DF y cuando iba yo creciendo iba yo diciendo, ay, los niños de Estados Unidos pueden hacer muchas cosas. No sé por qué tenía yo esa idea de que allá podían hacer muchas cosas y mi vida en el DF era pues ir a la escuela, regresar a casa, jugar en el jardín, hacer mis tareas, etcétera. La gran diferencia de mi vida de México a mi vida de Estados Unidos es que yo iba a escuelas privadas en el Distrito Federal, teníamos empleados en la casa, jardinero, había cocinera, había choferes, o sea, cosas así. Y en Estados Unidos no había nada de eso. O sea, tú limpiabas tu propio cuarto, incluso en un momento de, de mi vida en Estados Unidos, mis papás se iban a trabajar, Luis estaba trabajando en una veterinaria y vivía ahí en la veterinaria, ya había cumplido los 18 años, bueno, 17 y cacho, ya tenía edad para trabajar. Y y Carlos y yo nos dividíamos el trabajo de la casa, o sea, yo hacía la ropa un día y él aspiraba, yo hacía la comida un día y él lavaba los trastes y luego nos turnábamos. Entonces, ahora sí que reemplazamos, mi papá reemplazó al chofer, no, a veces no había jardín, entonces no había necesidad de jardinero. Eh, la sirvienta era yo, y la cocinera era yo y Carlos turnándonos, o sea, básicamente. Entonces, fue una experiencia muy interesante, pero fíjense, yo creo que si hubiera crecido en el Distrito Federal, en la situación en la que estaba creciendo, no sería yo ahorita, no sería como soy. No hubiera sido probablemente, no sé, presuntuosa, engreída, niña bien, ese tipo de gente realmente, no digo que me caen mal, nada más no son el tipo de personas con las que me gusta convivir. O sea, mil veces prefiero comerme un taco paseado por el comal con algún albañil y aprender algo sobre construcción que ir a un restaurante lujoso y sentarme a comer calamares en su tinta.
o sea, honestamente. Entonces, a veces los frijolitos saben más ricos que los calamares. Digo, es cuestión de gustos, pero creo que están entendiendo a lo que me refiero. Está un poco desenfocada la cámara. Si me permiten, nada más voy a hacer un ajuste. Espero que eso esté mejor. Estoy teniendo problemas con mi editor y si lo hago con la cámara de la computadora no puedo editar. Entonces tengo que utilizar esta camarita que compré, que es específica para otro proyecto, otro blog. Entonces se ven mis poros en esta, se ven demasiados detalles, pero pues tengan paciencia. Ok, llegué a Estados Unidos en agosto de 1982. Llegamos a una casa que compramos. Era una casa victoriana. De hecho, se la compramos al novio de una maestra mía en el colegio La Reina de México, que era americana, se llamaba Kim Cortaden. Y su novio nos vendió la casa desde el Distrito Federal. Estaba en una calle llamada Texas Street y estaba a cuadras de Balboa Park, que es donde se encuentra el famoso zoológico de San Diego. Entonces, era una casa muy interesante. Tenía una tina de baño con patas de león, que por cierto, mi hermano llenaba la tina porque es cuando empezó adquirió su serpiente. Tenía una boa, perdón, un pitón burmés que se llamaba el Greco. Y el Greco, ahora sí que lo compraba pececitos dorados japoneses y llenaba la tina y dejaba que el Greco se metiera a pescar en la tina. Pues un día mis papás estaban fuera y nosotros nos dejaron con la vecina de enfrente, una latina que se llamaba María, no me acuerdo de qué país era ella, o si era mexicana, tal vez si era mexicana, no recuerdo muy bien. En fin, cuando llegamos a casa, la tina había hecho que el cielo raso de la recámara de mis padres, que estaba debajo del baño de arriba, donde estaba la tina, se desplomó. Entonces, fue todo un show, porque si hubiera pasado una hora más tarde, mis padres les hubiera caído el cielo raso encima de su cama y probablemente se hubiesen lastimado mucho. Entonces me acuerdo que fue muy, envolvieron todo en plástico, los gringos son muy eficientes, no movieron un solo objeto de la recámara, nada más envolvieron todo en plástico y trajeron una máquina y hicieron shhh, y lo volvieron a hacer el cielo raso con yeso. Y ahorita que estoy en mi casa, estoy yo pensando, tengo problemas con el techo, entonces estoy pensando, ¿cómo quisiera tener una máquina de esas para nada más agarrar, envolver todo en plástico y agarrar y cubrir de yeso? Ya estoy pensando en cómo lo voy a hacer. Pero bueno, iba a la escuela Thomas Jefferson Elementary School, que quedaba aproximadamente unas 10 cuadras. Me acuerdo que tenía que bajar una colina y dar 2 vueltas y llegaba a la escuela. En esa escuela, una de las cosas más interesantes que sucedió fue que cuando llegué, yo no sabía escribir manuscrita, porque en México no enseñan manuscrito en las escuelas. Entonces, estaban las letras arriba del pizarrón en molde y en manuscrito, y tuve que enseñarme viendo las letras y practicar a escribir en manuscrito. Hoy en día ya no se usa. Entonces, ahora sí que fue un conocimiento adquirido inútil, pero a veces me gusta escribir en manuscrito, se me hace un poco más fácil, incluso mi firma es en manuscrito. A mí sí me gusta, porque me costó tanto esfuerzo hacerlo. Pues era una casa de 2 pisos, nuestras antigüedades lucían hermosas en ella. No hay mucho que recordar. Eventos en la escuela, mi papá insistió en hacer en una fiesta de Halloween, muffins, o sea, cupcakes, de esos pastelillos de ajo, el gourmet. No, hombre, pues a media fiesta, uno de los niños
tomó un pastel de ajo que yo le di y le embarró otro pastel de chocolate, otro muffin de chocolate y empezó a echar carrilla de que era un muffin de ajo con chocolate. Entonces, algo, yo soy muy pacífica, solo me enojo cuando es necesario, pero agarré el muffin de su mano y se lo inserté en la nariz y me llamaron a la oficina de la directora, primera vez en mi vida que voy a la oficina de un director. Bueno, no, miento. Sí hubo un episodio en San Jerónimo, en la escuela Lowell, pero esa fue justicia. Lo que estaba yo haciendo no fue porque yo tuviera mal comportamiento, sino que yo estaba defendiendo a un compañero. Otro día les platico sobre esa escuela. En fin, pero esta era la primera vez que yo realmente había cometido, o sea, un acto de agresión. Entonces yo estaba muerta de miedo. Llegó mi mamá, habló con la directora, salimos y ya fuera de la escuela me abrazó y me dijo, defendiste a tu papá. Y yo me quedé así como, ok, esto es raro. Como paréntesis, un día descubrí que ese niño vivía exactamente a espaldas de mi casa y me invitó a una casa de árbol muy padre que tenía y estábamos jugando juegos de video, Pac-Man, Space Invaders, Frogger y eso. Y como estaba oscuro, para que pudiéramos ver la pantalla, no me di cuenta que ya era de noche. Mis papás se asustaron horrible y de pronto escuché la voz de mi mamá gritando. Estaban ahora sí que buscando alrededor de la cuadra y gritando mi nombre por las calles y me asomé, híjole, esa fue la primera vez que me metí en muchísimos problemas, o sea, fue regañada de no puedes estar en la calle a medianoche, etcétera, etcétera. O sea, no era la medianoche, pero mis papás eran un poco exagerados. Y curioso que las dos veces que me metí en problemas fue con el mismo niño. Entonces, creo que se llamaba Timothy, algo así, no me acuerdo muy bien de su nombre. En fin, y también me gritaron que no podía estar a solas en un cuarto con un niño, etcétera, etcétera. Entonces, yo tenía 10 años, era inocente completamente. En fin, nunca había jugado juegos de video. También ahí me caí en mis patines, tomé la bajada y me rompí la muñeca. Entonces, me acuerdo que terminé al final del camino y nada más vi que mi muñeca estaba toda chueca, la agarré así y no me podía quitar los patines porque si soltaba la muñeca me dolía demasiado. Entonces, así con la mano agarrada, subí de rodillas una colina larguísima y llegué a casa, llegué al escalón y no podía soltar mi mano, no podía tocar la puerta, no podía abrir la puerta, así que me acuerdo que tomé y con el patín golpeé la puerta y salió mi mamá y me encontró así como me rompí la mano. Entonces, fue todo un show. Tuve un yeso durante 2 meses. Primera vez en mi vida de 5 veces que he tenido que aprender a escribir con la izquierda. Así que eso me ha hecho un poco ambidiextra. Todos mis accidentes siempre han sido con la mano derecha. Entonces, eh, me acuerdo que fuimos a una firma de libros de Sergio Aragonés. Los que no sepan quién es Sergio Aragonés deberían de conocerlo. Es un excelente dibujante y él dibujaba en los márgenes de la revista Mad. A nosotros nos encantaba la revista Mad. Entonces, diario, cada mes, mi papá compraba la revista Mad y nos la devorábamos. Entonces, él firmó mi yeso y me preguntó, ¿cómo te rompiste el brazo? Y le dije, patinando. Entonces, él me puso a Alfred E. Newman, que es el personaje de Mad, o sea, la mascota de Mad, en patines rompiéndose, o sea, cayéndose. Entonces, yo estaba muy orgullosa de mi yeso porque tenía una caricatura original de Sergio Aragonés. Entonces, y es muy buena. No sé si sigue vivo, era de la edad de mi papá. De hecho, estudió con mi papá en alguna etapa en el DF y pero me cayó muy bien. Entonces, en ese entonces llegué a conocer a muchos personajes interesantes. Ok, no me acuerdo por qué circunstancia la vida nos llevó a mudarnos, a rentar.
una casa en Estados Unidos, ya no podíamos quedarnos en nuestra propia casa. Mi mamá no recuerda, entonces yo no recuerdo exactamente qué fue lo que ocurrió, pero rentamos una casa que conseguí la foto en una curva cerca del parque Kate O'Sessions, en una colonia de San Diego que se llama Pacific Beach. Entonces, esa casa, no me acuerdo, no anoté el nombre de la calle. El chiste es que estábamos, Pacific Drive o algo así, Pacific Drive se llamaba, se llama la calle. Había algunos niños viviendo en la cuadra. Yo me apropié de los más chicos. Mi hermano Carlos hizo amistad con uno de los más grandecitos que se llamaba Nathan. Y mis amigos eran Justin, el hermanito adoptado de Nathan, Michael y Danny y Ronnie. Danny era un malcriado, Ronnie era un amor. Eh, Había solo 4 niñas en la cuadra. Colleen y su hermanita vivían arriba de la colina y Colleen iba a mi clase, entonces hacíamos eso de que su mamá nos llevaba a la escuela un día y luego mi papá las llevaba a ellas a la escuela el otro día, o sea, hacíamos carpool. Las otras 2 niñas eran de un tipo que se drogaba y no nos caían bien, entonces nunca jugábamos con ellas, nadie de la cuadra. Y lo que ocurrió fue que un día estaba yo en la sala y escuché que estaban golpeando la puerta de una viejita muy linda que los vecinos de enfrente, Dick y Mary, eran 2 viejitos. Incluso cuando venía su nietecito, a mí me dejaban pasearlo en la carriola y me pagaban por ello. Entonces fue mi primer trabajo de babysitting, o sea, mientras la mamá estaba ocupada, yo cuidaba del bebé, lo sacaba a pasear y eso me encantaba el bebé. Entonces, este hombre estaba golpeando agresivamente la puerta de Mary. Yo sabía que Mary estaba sola porque Dick salía durante el día. Entonces, yo llamé a la policía y llegó la patrulla y ya se había metido el tipo a su casa y era en la casa entre Michael y Mary. Ellos vivían ahí. Entonces, como yo estaba en la esquina, prácticamente esas 3 casas estaban enfrente de mi casa. También la de Danny y Ronnie, pero estaba más para acá. Entonces, pasaron como 24 horas y vi a Mary en la reja y yo estaba jugando en el jardín de atrás y Mary me dijo, ven, quiero hablar contigo, y yo estaba así como que se enteró que yo hablé a la policía. Estaba yo preocupada, digo, nunca había hablado al 911 y agarró y me regaló un reloj y me dijo, quiero agradecerte por ayudarme ayer. La policía dijo que una niña había llamado y pues las únicas niñas son las hijas de este tipo que me estaba agrediendo y las otras que viven hasta arriba. Entonces tú eres la única niña en esta cuadra, así que sé que fuiste tú. Y, o sea, recibí un regalo de parte de ella como un trofeo. Ese reloj funcionó hasta Vallarta, hasta que viví en Vallarta. Ya después de que Taube había nacido, más o menos en el 2001, dejó de funcionar mi Timex, pero todavía lo conservo por ahí en una cajita como un bonito recuerdo de valentía. Entonces, a ver, otra cosa interesante que pasó fue que descubrí que mi papá era un tranza. Había Michael y su hermano, bueno, los papás de Michael estaban construyendo una alberca en su jardín. Entonces, la compañía de albercas lo que hizo es metieron un camionzote y luego cuando salió había un hidrante en la esquina, enfrente de mi casa. Golpearon el hidrante. Entonces bueno, no sé si tenga las fotos escaneadas y ahorita están medio perdidas mis fotografías, pero había fotos del chorro de agua que salió y cubrió la casa. Entonces, cuando mi papá se enteró que estas personas tenían seguro de daños a terceros, nos hizo rapidísimo meter la manguera a la casa y mojó todo. O sea, mojó el techo, mojó todo. Entonces, cobró un montón de dinero del seguro.
y honestamente yo no entendía por qué estaban mojando nuestros objetos valiosos, pero ahí fue cuando descubrí el hambre del mexicano. Entonces, y me avergoncé, honestamente, sí me avergoncé de mi padre, por primera vez en mi vida también. Bueno, sobre las escuelas, cuando llegamos a esa casa me metieron en una escuela que se llamaba Decatur. Había un aspecto, bueno, había dos cosas que me encantaron de la escuela de Decatur y había una que no me gustaba, que era que el año quinto y sexto compartían una sola maestra y mi hermano Carlos estaba en mi clase. Eso nunca lo había yo vivido, entonces no me gustaba que Carlos estuviera en mi clase. La maestra era un amor, Miss Burnett, era Charlotte Burnett, era un amor de mujer, la adoraba. Y conocí a mi amiga Parisa de Action allí. Entonces es la amiga que les he platicado que seguimos siendo amigas. Gracias al Facebook apenas nos reconectamos este año. Entonces, Parisa y yo éramos uña y carne ahí. Colín iba a esa escuela. Casi no tenía yo amistad con Colín. Pero el detalle aquí fue que esa escuela cerró a medio año. Ignoro las causas, estaba yo muy chica. El chiste es que por la dirección, en Estados Unidos es por la dirección donde vives la escuela que te toca. Entonces Parisa y yo fuimos separadas por la dirección. Ella entró a La Joya Elementary y yo me fui a Cato Sessions Elementary. Cómo la extrañé, pero los fines de semana nuestros papás buena onda nos dejaban juntarnos, entonces ya le platicaba yo sobre mis experiencias y eso, y ella sobre las suyas, y fue divertido. Entonces estaba en una nueva escuela a medio año. En esa escuela de Cato Sessions, mi mejor amiga se llamaba Jackie, y tuve mi segunda experiencia traumática pasando la noche en casa de alguien. La primera fue en el DF, estaba con mi amiga Teresa y su hermano de pronto, tenía un hermano mayor, de pronto entró a la habitación, tomó a Teresa del cuello y la aventó por las escaleras. Yo me quedé, o sea, yo nunca había visto algo así en vivo, o sea, se usaba mucho en Hollywood y eso, había visto películas. Yo juraba que Teresa estaba muerta. O sea, corrí hacia abajo de las escaleras, entré al estudio de su papá y me encerré y le hablé a mi mamá y le dije, el hermano de Teresa la acaba de matar. Y mi mamá, ¿qué? ¿Cómo que? Estoy sola, estoy encerrada en el estudio del papá. O sea, la aventó por las escaleras, creo que está muerta. No, pues te imaginarás, mi mamá inmediatamente le habló al papá, a la mamá, que no sé dónde estaban. Llegaron primero mi mamá, golpeando la puerta, el hermano abrió, me sacó de la oficina, entró el papá inmediatamente, agarró a Teresa, y lo último que había es que le había roto el cuello, o sea, el huesito del cuello, y el papá la estaba curando, y mi mamá me sacó de ahí lo más rápido posible. Por eso cuando Taube iba creciendo, ella quería pasar la noche en casa de amigas y yo siempre me aseguraba de que no hubiera hombres, ni hermanos mayores, ni papás, ni nada. Sí iba a pasar la noche en casa de una amiga, porque sí me quedó ese trauma, ¿no? Y luego la otra experiencia fue que esa noche me animé a pasar la noche en casa de Jackie y nos metimos a bañar y de pronto el papá, desgraciado, abre la regadera, yo encuerada, o sea, imagínate cómo me sentí, y dice, está muy caliente el agua y le cierra, y cierra la regadera. O sea, eso no se hace, qué tipo tan infeliz. Entonces me vestí y empecé a llorar, exigí que me llevaran a casa y todavía el tipo me llevó a casa sola, lo cual me ocasionó un verdadero problema con mis papás porque no te debes de meter a un carro sola y todo. Y yo no les podía, o sea, si me estaban regañando por haberme metido al carro sola con el tipo, imagínate si les platicaba lo de la regadera. Entonces, son traumas que uno no supera, pero también
los adultos pueden ser muy inconscientes. Si un amigo de tus hijos se está pasando la noche, una niña o un niño, por favor, no hagan eso. O sea, respeten al niño y no hagan ese tipo de cosas. El mundo realmente desde ese entonces, te estoy hablando de 1983, ya estaba echándose a perder respecto a no respetar la inocencia de los niños. En fin, eso es tema para otro costal. No me acuerdo por qué tampoco nos pidieron la casa. Nos cambiamos a una casa increíble. Teníamos cancha de tenis, teníamos alberca. Yo ahí tomé un curso de babysitting, o sea, cuidar niños, y empecé a ganar mucho dinero porque había niños de 2 años viviendo en la casa de atrás y en la casa de un costado. Y luego me empezó a recomendar la vecina de atrás y eran 3 casas que compartían la cancha de tenis. Los niños que cuidaban eran Devon y el más chiquito que llegué a cuidar era un bebé, su hermanito que se llamaba Cals. Y me acuerdo que la primera vez que me dejaron con Cals a solas de noche, se metieron abejas al cuarto del bebé. Entonces yo tomé al bebé, o sea, fui a checarlo y escuché el zumbido de las abejas. Había una colmena afuera y dejaron la ventana abierta. Entonces tomé al bebé con mucho cuidado, lo saqué sin hacer ruido y cerré la puerta. Y lo metí a una cuna que estaba en el cuarto de Devon. Y luego le hablé a mis papás. Entonces, Luis llegaron mi mamá y Luis no sé cómo le hizo, pero logró sacar a las abejas y cerró la ventana del cuarto. Y cuando llegaron los papás, pues me encontraron sentada así, toda traumada, con ambos niños en la misma habitación. Ya había por fin hecho que Devon se durmiera, pero sí fue una experiencia de miedo. En otra ocasión que Devon también me sacó de onda muchísimo, fue que siempre había una puerta abajo, en el primer piso de la casa, que estaba cerrada. Y un día Devon fui al baño y cuando salí ya no estaba Devon. Entonces, su mamá estaba ahí, me pagaba por cuidar con ella, jugar con ella mientras ella hacía el quehacer. Pues ella estaba haciendo el quehacer, dejó la puerta abierta y se salió a hacer por algo. Y yo entré al cuarto y yo sabía que ese hombre era un científico herpetólogo, o sea, coleccionaba serpientes. Entonces mi hermano Luis era su mejor amigo, ¿no? O sea, ambos tenían la pasión por las serpientes. Incluso nos invitaron a Luis y a mí a un viaje al desierto de California a capturar serpientes. Entonces, yo no fui a capturar serpientes, yo me quedé con la mamá y con los 2 niños y Luis y el doctor fueron a capturar serpientes. Entonces, lo primero que vi al abrir la puerta es que Devon estaba sentadita debajo de un piano y todo alrededor de mí había acuarios llenos de víboras venenosas. Yo entré así como que, qué horror, ¿no? Tomé a la niña y la saqué del cuarto. Y luego cerré la puerta y ya la mamá salió de donde quiera que había estado y regresó y le dije, dejaste la puerta abierta, y Devon se metió al cuarto cuando yo fui al baño. Entonces, tuvieron más cuidado de ahí en adelante. La primera vez que cuidé a Jackson, mi mamá también tuvo que venir al rescate porque la mamá y la hermana mayor se fueron a un evento y me dejaron al niño dormido. Nunca le dijeron al niño que iban a salir. Nunca hagan eso, explíquenle a sus hijos cuando van a salir. Pues Jackson despertó medio sonámbulo, me ignoró, se dio la vuelta, vio que su mamá no estaba y inmediatamente se puso a gritar. ¡Ah! Entonces, pues yo tomé el teléfono, le hablé a mi mamá. Mi mamá llegó con unas uvas, me dio unas a mí, le dio otras a Jackson, yo me quedé mirándolas mientras me comía mis uvas y se puso a colorear, a dibujar. Jackson tenía un acuario en su cuarto y se puso a dibujar los peces y lo logró calmar porque el niño se arrimó a ver cómo mi mamá dibujaba sus peces y empezó a dibujar también. Y luego ya que estaba tranquilo me presentó y luego empecé a jugar con él y ya mi mamá se fue y ya le preparé de comer y seguí cuidando. Yo tenía 12 años. Fue toda una experiencia. En otra niña que me tocaba cuidar, no tanto cuidar, sino que me pagaban también por jugar con ella,
era una niña que se llamaba Juliana. Y yo no sabía por qué, eh, si los papás estaban ahí, por qué me pagaban por jugar. Tenían unos juguetes increíbles. Entonces yo me divertía mucho con ella. Y ya años después entendí que Juliana tenía síndrome de Down. Entonces ella fue la primera niña discapacitada con la que entré en contacto. Y bueno, miento, porque en la escuela de Decatur también había unos niños con discapacidades, pero yo no sabía que eran especiales. Ellos estaban en mi clase. O sea, cuando fuimos al observatorio, mi papá le tocó manejarnos, iba la maestra con los 3 niños especiales. Parisa no quiso ir conmigo en el carro, yo no sabía por qué, me imagino que fue por los niños, Carlos y yo. Entonces mi papá le tocó llevarnos y pues yo tuve que permanecer en ese grupo, pero Carlos sí estaba molesto. Yo no entendía eso de molestarte porque estás con una persona especial. O sea, era un mundo diferente. Ahora son aceptados, son amados, son queridos, o sea, digo, pues fui parte de sus vidas durante mucho tiempo durante la equinoterapia. Les debo ese video. Es que son muchas fotos que tengo que acomodar y eso para dar una verdadera explicación. Entonces, les sigo debiendo el de la equinoterapia. En fin, cuando nos cambiamos a la casa de la Joya Mesa, yo pude ir a la escuela de la Joya Elementary. Entonces me reuní con Parisa, aunque no nos tocó en el mismo salón. Yo tenía un científico loco de maestro, le encantaba la ciencia. Cada mesa tenía el nombre de una persona relacionada con la ciencia. Yo me sentaba en la mesa de Copérnicus. Y una de las cosas más chistosas que ocurrió ahí fue que un día me eché un pedo, uno de esos peditos silenciosos, y de pronto el maestro y todos los alumnos se salieron de la clase y pues, ¿qué haces ahí? O sea, todos saben que fuiste tú. Yo me quedé en la clase y seguí trabajando. Este, he sido famosa por mis pedos olorosos, pero ese es otro video. En fin, de ahí nos cambiamos, no sé qué ocurrió. Un último detalle sobre la casa de la Joya Mesa. Estaba registrada como que tenía un fantasma famoso, que era John Muir, que era un ecologista. Y sí se escuchaban ruidos y yo sí sentía cosas raras, ¿no? Pero al final creo que nos mudamos. Esa sí tengo el motivo, fue que toda la tubería estaba a punto de colapsarse. Entonces, pues bueno, así acabó nuestra casa con alberca. Yo tenía una casita de muñecas y tenía un montón de juguetes y ahí hacía mi negocio. Me dejaban a Devon y a Jackson y los cuidaba en mi casita de muñecas. Pero ahí nos mudamos, y cuando nos mudamos nos fuimos a uno de los lugares más feos del sur de California. Es un lugar que se llama Van Nuys y los niños eran completamente diferentes. Una niña que me hablaba en la escuela me hablaba sobre sus papás usando marihuana. O sea, imagínense el ambiente. A mí no me gustó nada estar en Van Nuys, California. La escuela a la que iba yo en Van Nuys, déjenme ver si tomé nota, era el Valerio Elementary School. Ni siquiera, por años no me acordaba ni siquiera del nombre de la escuela. Estuve tan brevemente ahí y un niño me enseñó su tiliche. O sea, fue una experiencia fea estar en Van Nuys. Vivíamos en unos departamentos que se llamaban Oakwood Village, que ya no están ahí. No sé dónde están, pero ya no están ahí. Y Oakwood Village, una vez como que mi hermano Carlos mencionó que el Oakwood Village de Van Nuys fue el epicentro de un terremoto que hubo en Los Ángeles hace unos años. Entonces, me imagino que por eso ya no están ahí esos departamentos. Había alberca,
pero se sentía más bien como cuando estás de vacaciones en un hotel. No era casa, eran dos habitaciones, alberca, una casa club, subíamos al brunch los domingos para conocer a los vecinos, había gimnasio, había sauna, ese tipo de cosas, pero yo lo sentí muy así como vacaciones. De ahí nos cambiamos a una zona que se llama Culver City. Yo ya estaba entrando a séptimo año. El middle school es algo curioso en Estados Unidos. Es sexto, séptimo y octavo año. En México casi todas las escuelas terminan en sexto año de primaria. Aquí los de sexto los pasan con los de primero y segundo de secundaria. Entonces había niños muy chiquitos y había niños ya muy maduros en la misma escuela. Yo estaba en los intermediarios, o sea, los del medio. Entonces, en Culver City nos mudamos a una casa que estaba arriba de unos negocios y había un Taco Bell en la esquina, en Washington Boulevard. No pude encontrarlo, me imagino que ya el Taco Bell ya cerró y ya tumbaron la casa. Lo interesante de esta casa es que tenía una mesa de billar. Y esa fue la última casa en sí en la que vivimos, era más como un departamento. Teníamos que subir una escalera grandota y Carlos y yo nos deslizábamos sobre como una tapadera de plástico por las escaleras porque estaban muy empinadas. Híjole, nos encantaba hacer cosas peligrosas. Mi papá sí estaba haciendo tapices, creo que trabajaba en la sala. Eventos interesantes que ocurrieron fue el año que explotó el Challenger y ese día yo me quedé en casa porque fingí estar enferma. Odiaba ya la escuela a estas alturas. Me encantaba leer y me iba muy bien en mis materias, pero odiaba el bullying, odiaba ir a la escuela. Ese año, híjole, fue cuando me hacían bullying porque me hice amiga de un niño. Entonces no se usaba eso, que las niñas y los niños fueran amigos. Él se llama Ian Van Leeuwen y tenía un hermano gemelo. Y yo siempre los podía distinguir entre Josh y Ian. Hace un par de años me puse en contacto con Ian Van Leeuwen y descubrí que su hermano lamentablemente falleció durante la guerra del Golfo. Había, sí recuerdo a muchos de los niños con los que iba a la escuela. Recuerdo muchas cosas raras, como desde ver a un par de niños haciendo el amor en una escalera, en un edificio que yo tenía que subir a mi cuarto periodo, que era ciencias sociales. Recuerdo niños golpeándose en parques y que llegaba la policía y empezaban a arrestar a todos los que habían estado. Incluso en una ocasión, esto sucedió en el Coombs Park, que estaba a una cuadra de la escuela. Nosotras, mi grupo de amigas y yo, íbamos a la biblioteca porque teníamos que entregar un trabajo sobre algún biográfico, era más que nada, y decidimos ir a la biblioteca de ahí que se llama el Culver City Julian Dixon Library. Y cuando entramos, o sea, vimos la pelea y mis amigas me dijeron, corre. Entonces corrimos y nos fuimos a la biblioteca. La bibliotecaria, segundos después de nosotras, entraron los policías, que porque vieron unas niñas corriendo hacia acá. El parque, o sea, la pelea en el parque estaba del otro lado, nosotras ni siquiera estábamos cerca. Y la bibliotecaria nos hizo paro, dijo que habíamos estado ahí desde la salida de la escuela y que no éramos de las que habían estado en el parque. Entonces, wow, o sea, en otra ocasión vi a unos niños peleándose era como un túnel de drenaje que estaba del otro lado y yo estaba yendo por mi libro que lo dejé olvidado en mi clase de cuarto periodo, ya había terminado la escuela y se estaban peleando. Entonces mi amiga y yo nos volteamos, nada más vimos la pelea un segundo desde un segundo piso y mi maestro favorito, el señor Ott, Christopher Ott, me agarró a mí y a mi amiga y nos metió a su clase, a su salón, y nos abrió unos libros enfrente y dijo, ustedes cállense. Y unos segundos después entraron unos oficiales de policía y él dijo, no, estas niñas las tengo aquí castigadas, ellas no
no fueron, no estaban haciendo nada respecto a la pelea. Entonces, 2 veces me escapé de la policía. Carlos, en cambio, él sí estuvo en la pelea, o sea, no peleando, pero estuvo ahí en la pelea con su amigo Wally. Y él tuvo que huir y le tocó la puerta a una señora, a una viejita, que les hizo paro, los metió y les puso un vaso de leche y les dijo que sacaran sus libros. Y cuando la policía tocó la puerta, les dijo que Carlos era su nieto, porque era el más blanquito, Wally era morenito, y la señora era gringa. Entonces, dijo que Carlos era su nieto y el otro era su amigo y que estaban haciendo la tarea, que no habían estado en la pelea. Entonces, ese día cuando llegué a casa yo estaba espantada y Carlos no llegaba y no llegaba. Y mis papás trabajando y yo no sabía, o sea, en su galería no llegaban hasta la noche. Esto es la etapa en la que Carlos y yo estábamos viviendo, prácticamente nosotros nos hacíamos cargo de la casa. Éramos lo que en Estados Unidos se refiere a latchkey kids, o sea, que teníamos nuestra propia llave. Para esto ya nos habíamos mudado a otro Oakwood Village. Entonces, híjole, finalmente llegó Carlos y me platicó su aventura con la viejita. Y yo dije, no hagas eso, o sea, por favor, o sea, no hagas eso otra vez. ¿Qué les digo a nuestros papás? Total, guardamos el secreto de la pelea, pero se acaloró mucho la situación en la escuela, porque uno de los niños que se había peleado era negro y el otro niño era latino. Entonces empezó un ambiente de que todos los latinos empezaron a pelearse con todos los negros en la escuela y empezaron hasta, a mí me preguntaron que de parte de quién estaba. Y yo dije, yo no estoy de parte de nadie. Entonces separaban a los niños durante las horas de recreo y de almuerzo. Y yo me iba al salón del señor Ott o a la biblioteca, básicamente. Pero en serio, había una reja entre el comedor, o sea, el patio de comedor y el patio de deportes y los separaban y los maestros parecían guardias de cárcel. Eso fue impresionante. También aquí fue cuando me convertí en traficante. No de drogas, pero sí de dulces. Era una regla que no podía haber dulces en la escuela. Y yo se me bajaba mucho la presión en ese entonces. Fue cuando empecé a tener problemas de amígdalas. Y incluso cuando fui una vez con la enfermera porque me dolía la garganta, eh, ella empezó a enseñarle mi garganta a todos los maestros que iban pasando. Tenía yo unas bolsas de pus en las amígdalas. Y esto ya fue casi al final del año escolar. Y me prohibió regresar a clases, pero el detalle aquí, incluso me llevó a mi casa. El problema aquí es que estábamos en exámenes, entonces yo tenía instrucciones de llegar con una bufanda alrededor de mi cara, hacer mi examen en mi primer periodo y largarme, o sea, regresarme a casa, porque era una condición muy contagiosa. Entonces me acuerdo que por ahí del cuarto día de clases, o sea, un jueves, mi maestra de matemáticas se apareció al final de mi clase de primer periodo, que ella era una perra, la odiaba yo con todas mis ganas. Ella no conocía el sistema métrico y yo nunca aprendí el sistema gringo de contar y de hacer matemáticas, entonces todas mis respuestas eran correctas, pero ella no entendía mi trabajo y por eso me daba Ds. Es la calificación más baja, es como un 6. Entonces, ahora sí que la odiaba. Y ella se presentó en mi clase de primer año, de primer periodo, que era un maestro, que era un científico loco, que desde el primer día de clases, él estaba trabajando en el pizarrón en una ecuación. Nunca nos la explicó, nunca nos dio clase, nunca nos dijo nada. Y lo gracioso es que nunca nos checaba las tareas ni nada. Yo siento que él era un físico que estaba tratando de resolver alguna ley de la naturaleza o alguna cosa así, y recibías el salario de maestro por hacerse güey mientras jugaba con el pizarrón. Y en esa clase, pues nosotros nos dimos cuenta que ni nos checaban ni nada. Al principio en mis cuadernos sí estaba copiada la fórmula, pero era ciencia muy avanzada. Entonces, como lo corroboré que no estaba en ninguno de mis libros de ciencia, pues leí el libro
Luego leí otros libros. Empecé a traerme crucigramas, sopa de letras, diferentes cosas de la biblioteca. Y eso es lo que hacía durante todo el periodo. Entonces, este maestro de pronto se topa con mi maestra de matemáticas y dice, aquí está esta niña. Y él se voltea y me ve como si me hubiese visto por primera vez. En serio, literalmente. Y dice, ¿qué tiene? Y dice, es que no se está presentando a mi clase, que aquí, que allá. Y me tomó literalmente y me escoltó a la clase. Entonces, yo trataba de decirle que no podía estar en su clase y me escoltó. Pues unos minutos después, yo tenía que ir a la oficina de la enfermera para que me llevara a casa. Tenía que reportarme, o sea, esas eran mis instrucciones. Entonces, estaba atrapada en la clase de matemáticas con la perra de mi maestra y finalmente apareció la enfermera y dijo, he estado buscando a esta niña durante 15 minutos. ¿Qué derecho tiene de traerla para acá? Es tan contagiosa su condición que tiene que estar en casa. Nada más se está presentando a hacer sus exámenes y se la está llevando, o sea, yo la llevo a su casa. Y la maestra se quedó como una completa idiota y yo salí sonriendo y nada más, bye. Y me fui. También la odiábamos tanto que un niño y yo hicimos un complot de que ella perdiera su salón durante una semana porque el niño trajo un sándwich de crema de cacahuate y zarzamora, o sea, y mermelada, pues, y yo lo pateé, como yo estaba sentada junto a un librero enorme, yo lo pateé debajo del librero. Y tuvimos una plaga de hormigas durante toda la semana. Fue increíble tener que hacer la clase afuera de nuestro salón en un jardincito. Y lo chistoso es que fumigaron, pero no le pasó nada al sándwich porque estaba envuelto en un como papel de cera. Las hormigas se podían meter entre el papel de cera, pero el sándwich no se envenenó. Entonces, a la siguiente semana se volvió a llenar de hormigas. Y ya finalmente movieron todos los muebles y encontraron el sándwich. Ella nunca supo que fui yo. En fin, este, empecé a ir a patinar al hielo, en hielo en ese entonces, y era interesante porque ahí veía yo a los niños fumando y cosas así. Y y había un momento ¿cómo se llama? Durante el rato de patinaje que solamente te dejaban patinar si tenías una pareja. Entonces dijo, ¿por qué hacen eso? Éramos niños, estábamos o sea, de 12, 13, 14 años los que íbamos. O sea, ¿por qué tenías que patinar agarrado de la mano de un niño? O sea, eso es fomentar promiscuidad. En fin, Ian, que era mi amigo, y yo empezamos a patinar en pareja. Entonces, Josh era más amiguero que Ian. Y yo tenía algunas amigas. Entonces, Josh empezaba a agarrar a mis amigas. A Jackie una vez la agarró, otra Jackie. Y él estaba patinando con Jackie, entonces ella le dijo al resto de las niñas que se juntaban conmigo que los niños estaban patinando con nosotras cuando era ese momento. Entonces todas las niñas se me empezaron a juntar a mí, todos los niños se le juntaban a Josh y a Ian, y así podíamos durar los 15 minutos que le prohibían a todos los demás patinar. Patinábamos como si fuéramos parejas, pero en cuanto terminaba en esos 15 minutos ya cada quien se iba a su lado. Este, um, Iba a hablar de lo de Jackie. Fue también una experiencia traumática para mí. Un día me invitó a la oficina, o sea, normalmente iba yo a su casa que quedaba cerca, pero su mamá tenía una tienda, era judía ella, y tenía una tienda como de cosas usadas, un bazar, algo así, sería como un bazar. Y fuimos en camión y luego yo me acuerdo que estuvimos mucho rato en el camión, pero era la misma avenida que pasaba enfrente de mi casa, Sepúlveda Boulevard. Entonces, duramos un buen rato en el camión, íbamos platicando, yo perdí la noción del tiempo, nos bajamos, me llevó a la tienda de la mamá. La mamá nos mandó a comprar un sándwich submarino en un delicatessen
y esta Jackie se tragó la mitad del sándwich, me dio la mitad del sándwich y luego decidió comprar otro. Yo no tenía dinero. Entonces, le pidió a la persona que se lo cobrara a su mamá. Ah, pues pinche vieja tacaña desgraciada se puso a gritarme que con qué derecho sacaba yo fiado para que ella lo tuviese que pagar. Y yo le dije, mi papá, mañana le doy el dinero a Jackie, o sea, si me está cobrando el sándwich, mañana le doy el dinero a Jackie, nada más que ahorita no tengo dinero. Entonces, yo dije, bueno, no tengo dinero, supuestamente su mamá nos iba a llevar de vuelta a la casa y me iba a dejar en mi casa. Ese era el plan, pero yo estaba tan ofuscada de haber sido gritada por esta vieja loca que me salí y empecé a caminar por Sepúlveda Boulevard para llegar a mi casa. Pues caminé y caminé y caminé y se hizo noche y empecé a ver prostitutas en la calle, empecé a ver hombres drogándose y eso, y me asusté verdaderamente y nada más no sabía dónde estaba, no llegaba a mi casa, entonces me metí a una estética y desde ahí le hablé a mi papá. Entonces le expliqué la situación y le dije dónde estaba y se tardó un buen en llegar. Y finalmente llegó y me llevó a casa y me dijo, ¿cómo te atreves a hacer eso? O sea, estabas en un barrio horrible y eso. Y yo le dije, la verdad, yo no sé dónde estaba, pero ¿y por qué no nos hablaste desde la tienda de Jackie? Y dije, porque me salí sin siquiera despedirme. Entonces, estaba yo furiosa y no quería que me detuvieran. Entonces, pues esa fue otra experiencia traumática que tuve ahí en Estados Unidos. Y ya se está haciendo largo este video, pero bueno, de ahí nos fuimos mis papás tenían una galería en Venice Beach, y una cosa interesante que ocurrió fue que Carlos, mi hermano, se emborrachó durante una exposición en la galería, y mi hermano mayor nos encerró en la van, me encerró a mí para cuidarlo a él, y para que mis papás no se dieran cuenta que Carlos estaba borracho. Entonces, tuve que soportar al borracho de mi hermano en la van y me perdí toda la fiesta. La comida rica, o sea, el convivir, estuve encerrada en la van. Así que me pasaban muchas cosas así raras. Pero bueno, básicamente esa fue mi experiencia en Estados Unidos. Al final terminamos viviendo dentro de un cuartito elevado que estaba en la galería. Y luego de ahí mi papá, cosa más, entró, o sea, hizo un juicio de bancarrota y fue cuando nos planteó que nos íbamos a regresar a México, que a qué estado queríamos regresar, y lo más lógico era Yucatán porque él había estado haciendo tapices de nequén. Entonces, finalmente, pues íbamos a ir de donde sale el nequén. Y habíamos hecho un viaje a Yucatán cuando yo era niña y la familia de nuestros amigos ahí eran los Rivas y él había arreglado de que llegáramos a la casa de los Rivas de la playa en Chicxulub, que en un video anterior, el que se llama Resiliencia, platico sobre lo que me ocurrió en esa casa de playa, a mí y a mis hermanos. Entonces, perdimos el Mercedes-Benz, se vendieron los otros carros, mi papá había cambiado un tapiz con el logo de Mercedes-Benz por el Mercedes-Benz que teníamos. Y y el abogado se quedó con el Mercedes-Benz. Todas las cosas fueron subidas a una camioneta antigua que Luis Jorge había comprado. Y Luis Jorge y un amigo negro, Dale Edwards, iban a manejar hasta Yucatán con nuestras cosas. Pues nosotros nos subimos al avión y llegamos un día antes de mi cumpleaños a Yucatán. Me dieron calamares. No, perdón. Primero llegamos a Mazatlán, a la casa de mi tío Jaime. Estuvimos ahí 1 o 2 semanas y luego de ahí nos fuimos a Yucatán. Entonces, lo que ocurrió fue que me enfermé. Me enfermé porque la última noche fuimos al cine y combiné mazapán con chocolate, con palomitas y me enfermé del estómago.
Entonces, cuando llegué, me dieron calamares en su tinta, pulpo en su tinta, pero pulpo fresco, o sea, en su tinta, y, y yo me pegó el Moctezuma, o sea, estuve muy enferma durante todo el día de mi cumpleaños, así que no fue ningún festejo, y dormíamos en hamacas en esa casa, y la hamaca me mareaba, así que tuvimos que improvisar una cama en el suelo para que yo no me mareara. Y, y bueno, pues así terminó nuestra vida en Estados Unidos. Mi tío sí había visitado un par de veces y en una de esas llevó a Helga y a mi tía Coti y nos llevaron a Disneylandia. En otra ocasión también fuimos a Disneylandia y esta vez fue mi papá, Luis, Carlos y yo. Y ahí me subí a las montañas rusas con Luis, porque pues con Helga y con Carlos no podía subirme a ninguna montaña rusa. Este, Carlos nunca se subió a las montañas rusas, pero Luis era más aventurero y me acuerdo que la que más miedo me dio fue entre Space Mountain y la del ferrocarril. Es un trenecito así antiguo. Esas también me dio mucho miedo. Eh, Luego, y creo que no alcanzaba la altura para subirme al famoso Matterhorn, pero Luis sí se subió. Pues mi moraleja, ya es el momento de la moraleja. No le hagan eso a sus hijos. Piensen mucho si van a emigrar a Estados Unidos. Desde la primera escuela, el niño negro que fue, o sea, mandé mis papeles a la oficina, la maestra se le hizo fácil dárselos a un niño negro y regresó diciéndole a todos que yo era mexicana. Y todo el mundo se portó muy mala onda conmigo por mi lugar de nacimiento. O sea, ¿qué onda? Yo no entendía el racismo, ¿ok? Otra cosa, en la última escuela, mi maestro de deportes, el señor Selesnik, llegó una chica de Chihuahua. Y yo sabía que la mitad de mi clase eran latinos y sabía que siquiera 5 o 6 de ellos hablaban español fluidamente porque nos alejábamos y platicábamos durante el recreo en español. Entonces había una chica salvadoreña que incluso adoptó el perro que yo rescaté, mi primer rescate de perros, Bruce, porque no lo podía tener en Oakwood Village, entonces se lo tuve que dar en adopción a ella. Era un Poodle Mixed Terrier que ya había encontrado asqueroso y flaco y lo rehabilité y terminó siendo un borreguito hermoso, o sea, así todo chinito y blanco. Y ella me dejaba ir a visitar a Bruce de vez en cuando. Pues el maestro estaba con esta chica y estaba pidiendo un intérprete de español-inglés. Yo me di la vuelta y vi que nadie de mi salón, de mi clase, levantó la mano. Y me dio coraje. Yo dije, bueno, yo llegué aquí hablando perfectamente en inglés porque tuve la ventaja de que era bilingüe desde antes y había acudido a escuelas bilingües y eso, a escuelas privadas bilingües. Pero esta pobre chica no habla más que español y el maestro no habla más que inglés. Entonces levanté la mano. Entonces la chica se sentó junto a mí y yo me la pasaba traduciendo las instrucciones del maestro. Todos los niños de la escuela empezaron, o sea, los escuchaba cuando pasaba por los pasillos. Did you know she was Mexican? ¿Sabías tú que ella es mexicana? Oh, her brother must be too. Oh, su hermano también debe de serlo. O sea, ¿qué onda? Sabemos que hay mucho racismo hacia los mexicanos. No emigren, no se lleven a sus hijos, no los hagan pasar por eso. O sea, es horrible, es horrible. En México vivimos mejor, honestamente. Por más crisis que haya, aquí está su familia, aquí están sus raíces, aquí está su cultura y es más fácil sobrevivir en México. Entonces, no se vayan a Estados Unidos a matar a sus hijos de hambre, a convertirlos en sirvientas, o sea, no lo hagan. Es mala onda, ese es mi consejo, honestamente. Mencioné lo del tráfico de dulces. Yo usaba una chamarra de mi papá. Entonces, en ella le había yo roto el bolsillo y un día fui a la escuela con una bolsa, un paquete de dulces en mi bolsillo. Entonces, aunque me esculcaran, no lo podían ver porque yo lo metí en el forro de la chamarra.
y y muy cuidadosamente en el primer periodo me saqué el dulce y era un now and later. Es muy parecido al subus mexicano, pero dura más tiempo y se podía moldar en el paladar de la boca. Entonces podías contestar una pregunta si era necesario, si te llamaban. Entonces me metí el cuadrito de caramelo y lo amoldé en mi boca. Y una amiga, o sea, una chica que se sentaba al otro lado de mí, se volteó y me dijo, ¿tienes un dulce? Y yo, cállate. Y me dijo, dame uno. Y yo, no. Entonces el maestro estaba haciendo sus física en el pizarrón y ni cuenta. Y y de pronto agarra y me pone una moneda de 10 centavos sobre el escritorio. Y yo miré la moneda de 10 centavos y me costaba el paquete con 10 centavos. Y esta niña me estaba dando 10 centavos por uno. ¡Cachín! Entonces tomé la moneda, saqué el dulce y se lo entregué. De pronto la gente se empezó a enterar. Gracias a Dios, no los maestros. Me pude haber metido en muchos problemas ahí. Y de pronto niños que yo no conocía se me acercaban y me daban la mano. Hola, ¿cómo estás? Y cuando soltaba la mano tenía una moneda de 10 centavos en mi bolsa, en mi mano. Me la metía a la bolsa, metía la mano, sacaba el dulce. No, pues sí, todo bien, ahí nos vemos, bye. Y les entregaba el dulce. Y había un niño que era terrorífico, era un niño grandotototote, yo creo que el más alto de la escuela, negro, y era un bully. Él agarraba a los niños así de la cara y los sacaba de entre el grupo y los metía en un basurero o los aventaba dentro de un locker o los aventaba al baño de hombres si eran niñas. A mi amiga Bonnie la vi cómo la aventó al baño de niñas. Pues este niño ganaba dinero, o sea, si alguien te molestaba, tú le pagabas a él porque le fuera a hacer bullying a la persona que te había molestado. Y una vez me lo topé así de frente, él estaba en un grado arriba, entonces me lo topé en el hall del salón de clases de 7th grade, de séptimo año. Y de pronto lo vi estirar la manota así y me pasó así por un lado y agarró al niño de detrás de mí y lo jaló y lo aventó en un basurero y yo me quedé así como que... Entonces, cada vez que yo lo veía le sacaba la vuelta. No sabía si yo ya había molestado a alguien o qué, pero así que lo veías y te ibas. Y un día se para enfrente de mí, yo en la madre, ¿a quién molesté? Pues agarra y me estira la mano y me da la mano y le tomé la mano así con miedo y sentí la moneda. Y así saqué y le di el dulce así como que sí, ok, bye, que la chingada. Y dije, Dios mío, hasta este tipo se enteró que vendo dulces en la escuela. Pues empecé a ganar mucho dinero de eso. Incluso mi hijo lo empezó a hacer en su escuela, fue muy gracioso, porque me estaba platicando la anécdota de cómo empezó a vender gomitas de su caja de herramientas junto con unos amigos y yo nada más recordando mis días como traficante de dulces en séptimo año en Culver City, California. Bueno, pues ahí está mi experiencia, sí, mi tía tiene razón, los californianos están muy locos. Si van a emigrar, traten de no emigrar a California. Ok. Y pues un saludo a cualquiera de mis conocidos que me vea en un futuro en estos videos, que venga de California. Un saludo. Y ahora sí que no, recuerden, si tienen algún tema que quieran que yo discuta, ay, se me olvidó hablar del cuadro. Este cuadro es el único cuadro que queda de mi mamá. Disculpen, está pasando el del agua. Eso es, escuchen, a mis perros. Eso es contaminación auditiva. Siempre aullan los perros y yo he puesto esa canción de Titanic y es el decibel. Entonces, espero que el presidente municipal de Tala vea este video y vea lo que este tipo le hace a los pobres perros. Escuchen eso. Ahora los tengo que callar. En fin, este cuadro es un óleo que es el único que queda de la exposición de Doorways to the Past que tuvo mi mamá en su galería, que se llamaba A by A Gallery. Entonces,
También aquí hay una tarjeta de Riggs Galleries de mi mamá, de cuando trabajaba ahí. Y pues más o menos así lucía mi mamá. Aquí está uno de sus tapices. Esta es la casa victoriana. Estos son un tapiz que hizo y un lienzo que se llama La Puerta Maya. Incluso tiene también un grabado y un biombo en madera que tienen este mismo tema. Aquí está el único tapiz que mi mamá hizo, pero no es el único tapiz que ella diseñó. ¿Okay? Ahí les doy una clave sobre el video de los tapices, que posiblemente sea el siguiente, que se llama la verdadera historia de los tapices de Arau. Aquí está mi familia. Entonces, con el tapiz más grande que llegó a ser mi papá, que se llamaba Chapultepec atrás. En la foto ni siquiera abarca toda la parte de arriba, que es un sol, y es el sol sobre Chapultepec, así se llamaba este tapiz. Aquí está un tapiz, fue todavía en el Distrito Federal. Este tapiz me encantaba porque es un pavo real. Ahí estoy de chiquita. Esto fue justo antes de irnos a Estados Unidos. Y pues aquí están mis perros, Alucardo y Wifi. Alucardo era de Luis Jorge o de mi papá y Wifi era de Carlos. Era un Basset Hound y un Gran Danés. Este es nuestro jardín en la primera casa. Un episodio triste fue que en la segunda casa los perros se plagaron de pulgas y los vecinos nos obligaron a llevarlos a la perrera. Alucardo tenía un pedigrí impresionante, el Gran Danés, y el Wifi tenía un título de Lord. Y terminaron en una perrera en Gringolandia. O sea, y luego al poco tiempo al niño que vivía al lado yo le hacía bullying. Yo no dejaba que ninguno de los niños jugaran con él de la cuadra precisamente porque perdía a mis perros por culpa de su mamá y su papá. A él le trajeron un labrador. O sea, porque como nadie quería jugar con él, le compraron un labrador y se me hizo de lo más injusto. Entonces, pues ahí están la foto de Alucardo y Wifi con mis hermanos en el jardín. Y pues, sí, definitivamente, si tuviese que ir a Estados Unidos de nuevo, la respuesta sería no, ni por $1,000,000. Bueno, amigos, ahora sí los dejo. Les mando luz, les mando paz, les mando salud, tranquilidad. Por favor, no se estresen. Ahorita no necesitamos que pierdan la salud sobre las situaciones estresantes del mundo. Ayer ayudé a una persona a desestresarse porque estaba empezando a tener problemas y ya físicos, y eso me recordó que sí, o sea, la situación está muy difícil, así que por favor, tomen el consejo que doy en el video de Gente Nociva, de soltar todo y empezar de nuevo, cada día como un día nuevo, ¿ok? Juntos vamos a salir adelante y tómenlo todo con calma. Cuídense mucho, los quiero.